benvinguda. Atila Ati és una dona indígena d'Arauco, a Colòmbia. És politòloga i cofundadora de la beca latinoamericana, una beca que dona assistència a 12 persones que participaran a la COP i és una de les persones més importants de Colòmbia a l'any 2023, segons la revista Forbes. Benvinguda a Fixing the Future i t'entreguem al podi. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies i valoro molt positivament la seva assistència per sentir la història que penso que és important. Tot i això que s'ha dit de mi ha estat molt bonic, però jo no parlaré de mi. M'agradaria parlar a mi de Magdalena Machaca Mendieta durant aquesta sessió. I si us sembla bé parlaré en castellà, espero que ho entenguin. Magdalena Machaca Mendieta es una líder indígena de Ayacucho, Perú, y hemos estado compartiendo un par de horas. Y ella pertenece al pueblo indígena Quispillacta de esta parte de esta región del Perú. Es una mujer quechua, ingeniera agrónoma, que además tiene una maestría en agricultura andina y biodiversidad, cofundadora y directora de la Asociación Bartolomé Aripaía. Y ella nos viene a hablar hoy de la crianza del agua. Quiero hacer un sondeo muy rápido y preguntar si alguna vez ustedes han escuchado de la crianza, siembra y cosecha del agua. ¿Estamos familiarizados? Bueno, va a haber novedad entonces. Entonces le doy la bienvenida a Magdalena Machaca Mendieta, que nos contará. Adelante. Muchísimas gracias por traerme a este lado del mundo. Soy Magdalena Machaca Mendieta, de la comunidad indígena de Quispillacta. Yo voy a hablarles de la siembra y cosecha agua y lluvia, acuñada de manera racional, pero en realidad en mi comunidad se habla de Yacu Uyuey, crianza del agua, pero no de cualquier agua, sino de lluvia, porque somos pueblos originarios que no depredamos la naturaleza, sino una cultura que aporta a la naturaleza, que sirve a la naturaleza. Bueno, Asociación Bartolomé Aripailla tiene más de 30 años de experiencia, constituida por jóvenes en ese entonces profesionales egresados de una universidad que se encuentra en Sierra del Perú. Nos autodenominamos como Núcleo de Afirmación Cultural Andina. Bueno, esta experiencia responde a temas globales como el aumento de la temperatura o la reducción de las precipitaciones. Las precipitaciones en los años 80, 90 bordeaban los 1.400, 1.200 mililitros en promedio. Ahora tenemos entre 40 y 60% menos de lo normal. Estamos bordeando 590, 640 mililitros de precipitación anual. Igualmente, la temperatura ha ascendido porque mi pueblo está sobre los 2.760 hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura prácticamente llega también a 24 a 25 grados centígrados. La crianza de lagunas, decimos, acuñando, como decía al principio, como siembra y cosecha, agua y lluvia, es identificar depresiones naturales como esta, que en la sierra, terminada la temporada de lluvia, no queda nada, pero sí hay depresiones secas. Esta práctica ha escalado como política pública en mi país, pero también ha contribuido a Costa Rica, como acá mismo dicen, salvar la escasez del agua.
específicamente en provincia de Guanacaste. En plena pandemia, nosotras estábamos acompañando a los hermanos de esta parte del país, del mundo, del planeta, haciendo lagunas agua y lluvia. Ahora también convertida como política pública. Actualmente también estamos acompañando en Guatemala. Bueno, siempre hay cosecha, agua y lluvia. Es de manera organizada, varones, niños, mujeres, identificado el sitio, esa depresión natural, cuya función ecológica es infiltrar agua de dos maneras, superficial y subterránea. Superficial es que almacenada estas aguas durante la temporada de lluvia, aguas abajo aparecen puquiales, o en todo caso, si existían los puquiales, incrementa el caudal de ese puquial. Pero el aporte más fuerte es que a los acuíferos prácticamente nos permite infiltrar 4 o 5 veces de la capacidad de esta laguna, ¿no? De cómo funciona esta práctica. Tenemos vasos naturales como esta, que tienen una garganta. Esa garganta lo tapamos con piedra, arcilla, ceniza, etcétera, con materiales de la zona. Podemos hacer 7 metros, 3 metros, 5 metros de altura, de acuerdo a la topografía de la zona, pero también en una fina conversación con la naturaleza. El aporte de esta práctica es que no es un tema técnico, se trata de volver a conversar, volver a refundar esa empatía profunda que existe entre el hombre y la naturaleza, felizmente en nuestros pueblos originarios de cualquier parte del mundo. Embalsado, las aguas de lluvia de estas partes que lo consideramos como partes aportantes del agua, área aportante del agua, tenemos prácticamente, en caso de Ayacucho, solucionado en mi tierra la solución de la escasez del agua, ¿no? Como ven en esta fotografía, se trata de trabajo comunitario, de todos, incluir la escuela, el colegio, las autoridades, para hacer estas pequeñas depresiones. Esto ya son lagunas trabajadas, ¿no? Cerrar las gargantas, si es que existe 1 o 2 gargantas, esa lo tenemos que trabajarla, ¿no? En resumen, la práctica consiste esencialmente en hacer un expediente cultural, decimos. Consultar a las deidades del lugar si es que nos permite hacer esta laguna. Si es que lo hacemos prevaleciendo la voluntad del hombre, pasan 1000 cosas con el agua. Que se venga nada más una pequeña laguna, prácticamente como estamos en la cima del territorio de Ayacucho, porque después de nosotros ya no hay. Mi comunidad está en la divisoria de Cuenca, Pampas y Cachi. Después de nosotros ya no hay. Si es que ocurre algún accidente, prácticamente pasarían 1000 cosas. Entonces lo que buscamos es ese consentimiento de esos sitios para que no ocurra alguna desgracia con el embalsamiento de agua y lluvia. Entonces, esto es el área seca, y luego convertida la laguna, diríamos, ya está hecha la laguna. No se trata de eso. El aporte, el plus de la cultura quechua es que estas lagunas queden en canto, decimos, ujachu, que traduciendo serían que se le confiere fuerza, se le confiere energía vital para que esa agua no esté estancada, sino que sea una agua viva, persona viva, que converse con nosotros. Eso es el aporte de la cultura quechua a la escasez del agua por efecto del cambio climático. Entonces, hacemos los rituales de permiso, la construcción de las gargantas de esas áreas naturales, construida la garganta, la labor de los niños, de los jóvenes, es hacer rituales, pero también trasladar una especie de alga que lo llamamos chanquil para que la laguna recobre o cobre vida, ¿no? Eso se llama la práctica de
Incantuyachi y hacerla sagrada. Y aguas abajo, cuando aparecen estos ojos emergidos, puquiales emergidos, lo que plantamos son las plantas madres del agua. Pero que como toda persona viva, también tienen madre. Y es una comunidad de plantas como esta, la putaja, raquiraque, el circe, el huaychuy, el hicho. Esto es un tipo de hicho que se llama huayllahicho. Pero también el agua tiene otro tipo de parientes que le acompañan. Nosotros lo llamamos las deidades del agua, que en la fiesta, por ejemplo, es infaltable la presencia de la matahuayta, el sayjantuy, ¿no? Entonces, eso son las maneras de que el agua recobre vida. Áreas secas, tenemos lagunas de todo tamaño, pero lo que nos interesa a nosotros es que esas aguas estén con su energía vital, el sumaj causa, decimos. No solamente es una cualidad del hombre vivir en su bienestar, sino también el agua. Entonces, esto es el área seca, ese vaso natural que no está almacenando o que no está recibiendo un ojo existente. Eminentemente es para embalsar lo que llueve en este entorno de este vaso natural. Tenemos a 1 año, 2 años esta formación. A 5 a 7 años tenemos esta linda laguna. Prácticamente se trata de confiar en la naturaleza. No es una práctica para los desesperados, pero tampoco es una técnica. Es una conversación fina con la madre naturaleza, pero en especial con agua y su espíritu. Tenemos esta infinidad de lagunas cuyo aporte no solamente es para la comunidad local que la construye. E incluso acá tenemos la gran presa Cuchuquicera, que se beneficia la gran ciudad de Ayacucho, más de 250,000 usuarios y 9,000 usuarios de agua, usuarios agrarios. Por las profundidades de la tierra, en esta presa Cuchuquicera emergen más de 254 litros por segundo de agua, o sea, un caudal nada despreciable. Ese es el gran aporte de esta pequeña obra, porque simplemente se trata de tapar esta garganta y de ver al agua como persona y conversar desde la fundación de la laguna durante el periodo de la recepción de la lluvia y en los momentos sagrados que los quechuas tenemos bien identificados, que es el solsticio de junio, solsticio de diciembre, pero sobre todo también en febrero y agosto. No nos interesa el tamaño de la laguna. Tenemos lagunas bien grandes, pero también lagunas chiquitas. De eso se trata. Ninguna de estas lagunas no están alimentadas por fuentes existentes. Es eminentemente de la lluvia. Muchos dicen, será agua estancada. El agua llama agua. Cuando tienes agua superficial y con el transcurso de los años toma contacto con las aguas subterráneas, porque también para nuestra suerte estamos sobre un gran acuífero regional que beneficia al departamento de Ayacucho, al departamento de Huancavelica, al departamento de Abancay. Cuando toma contacto agua superficial con agua subterránea, prácticamente tenemos agua que se conecta y agua que no se pierde. En este año, para Perú, muchas lagunas se han secado, naturales. El lago Titicaca se ha secado demasiado. Estas jochas, estas lagunas se secaron, no, porque tiene ese espíritu, porque tiene esa conexión con las profundidades, con las aguas subterráneas. Esta es la cantidad de lagunas de agua de lluvia. Bueno, para hacer estas lagunas, el ingeniero hacemos expediente técnico, una roma de papeles, de diseños, de planos. Eso es como la Biblia para el ingeniero. Para nosotros es hacer el expediente cultural
con los sabios, con las sabias, buscando ese consentimiento del lugar. De eso se trata. Estamos en momentos difíciles en el mundo. Estamos atravesando una crisis que nunca hemos vivido, han vivido nuestros ancestros. ¿Cómo vamos a solucionar? Ahora nos preguntamos o ponemos el futuro por delante en este evento. Esto es el futuro. Volver a comunalizarnos, volver a naturalizarnos, volver a ser naturaleza y sobre todo volver a ser sagrados. Porque en la base de la modernidad están esos tres elementos fundantes: la desnaturalización, la desacralización y la descomunalización. Es la participación de los niños, de las niñas, los profesionales, sin importar que sean médicos, enfermeras, psicólogos. Todos estamos llamados a regenerar este mundo, esta vida, este planeta, que prácticamente que nos pone la existencia humana y de todo, de toda cuanto vida existe en la naturaleza en peligro. Volver a conversar con el agua, respetar al agua como persona y sabedores de muchas sabidurías. Por ejemplo, las cataratas, para los jóvenes que quieren tocar el instrumento musical, confiere ese saber. Muchos dirán, eso es un cuento, eso es de los viejos. No. E incluso dentro de la interculturalidad o dentro del diálogo de saberes, las cataratas en los ríos enseñan cuando caminas leyendo en voz alta. Eso no ponemos en valor, eso no está en la currícula de cualquier institución educativa, menos de la universidad, porque nos ganó la racionalidad. Todos vemos a la naturaleza como fuente de recursos. El agua, porque estamos viendo, tenemos la mirada utilitaria. El agua para mi caño, el agua para mi jardín. ¿Qué hay del sentimiento del agua, no? El agua tiene pasión, tiene querencias. Eso lo hemos pisoteado. Es tiempo de volver la humanidad del agua, no solo del hombre, la humanidad de la madre semilla. Bueno, eso era antes, no. Ahorita, si vendría una granizada y estuviera acá, estas mujeres o las autoridades tradicionales prácticamente conversan y lo desvían esa granizada. Y si habría sequía, también igualmente llamamos al agua. ¿Y cómo lo llamamos? Porque hay parajes que tienen ese saber y que no lo ponemos ahora en valor. Para mi comunidad se llama Sacsayhuana. En la sequía del año pasado fuimos 2, 3 veces con los jóvenes, porque los jóvenes en mi comunidad es salja, es naturaleza. Ese valor prácticamente no lo usamos. La fuerza vital que tiene la mujer no lo usamos, porque hay un antropocentrismo fuerte, adultocentrismo fuerte y también machismo, ¿no? Acá, en el marco del diálogo cultural, si es que de acá, de España, ha ido el santito San Ramón, ha ido como santo para implorar, pero allá se le ha dado vida. Con el santo se conversa, con el santo se convive como un chacarero más para agradecer los frutos de la madre tierra, como la calabaza, el maíz, y lo llevamos a la iglesia para que escuche las misas. Eso es el asunto. La cultura quechua, la cultura andina amazónica, lo incorpora todo, no excluye, no discrimina, le da vida a todo, ¿no? Entonces de eso se trata y hay que acercarnos ahora más que nunca a todos los pueblos originarios, a todos los pueblos que mantienen felizmente vital, unos más que otros, esta rica cultura. La cultura hídrica local, por ejemplo, caso de comunidad. Niño, no tires piedra a la laguna. Niño, no orines al agua. ¿Pero por qué? ¿Estás ensuciando? No, porque nosotros no estamos solos acá.
está también el mundo no humano, están las ánimas. Cuando tú orinas, el agua se convierte turbia y esa dejarán de pasar, transitar a esas ánimas. Con el agua hay que conversar, al agua hay que agradecer, al agua hay que bailar, hay que cantar. Y hay una diversidad de aguas, agua sapo, agua culebra, agua baco, o sea, muy tímida. Hay una diversidad de agua, agua no es H2O, ¿no? Agua no es incoloro, sin sabor, agua tiene sabor, agua tiene color. Si en el mes de agosto, el primer día, probamos agua dulce, decimos, va a ser buen año. Si está turbia, mucho mejor. Eso no distinguimos dentro de la técnica y la ciencia, ¿no? Y si hay sequía, hay que sacar, hay que hacer incluso matrimoniar con una niña y hay que hacer esos rituales para que el agua también recuerde que debe criarnos tan igual que nosotras la criamos, ¿no? Es el agua llueve, hay una lluvia torrencial y que nos empieza a malograr, decimos que el agua está enferma, también hay que curarla, ¿no? Entonces, esa y una infinidad de saberes existen en mi comunidad y que estoy acá, no para traer esa experiencia, sino solamente para ablandar los corazones para lo que es nuestra madre naturaleza. Esto es lo que ocurre cuando no criamos. Esto es el sur del Perú, Puquio. No hay agua y están muriendo los animales. ¿Y qué es lo que polula? Las empresas mineras, con ganas de extraer lo que existe acá. Muchísimas gracias. Esta experiencia lo hacemos siempre con acompañamiento de Terry de Soms, Alemania, y ahora con Dasher. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que escuchar esto justo cuando se acaba el festival es precisamente pasar y transitar por un montón de emociones. Veníamos de escuchar este problema común, razón por la que nos hemos movilizado a participar de este festival, y terminamos justo escuchando desde la perspectiva de una comunidad indígena un proceso de solución en las comunidades indígenas. Y hay algo valioso aquí, y es que son desde la perspectiva de la comunidad quechua, y en conjunto además, y también complementando el conocimiento indígena con el saber científico, y han logrado a través de este proyecto conjugar ambas miradas, que siempre ha sido el reto precisamente dentro de nuestras comunidades indígenas. Yo por eso quiero volver a extender esas felicitaciones y volver a hacerlo con fuerza, porque esto es precisamente parte de esa esperanza de que las cosas se van a lograr y se logran a largo plazo. Entonces yo les invito otra vez nuevamente a extender un aplauso gigante por todo el trabajo tan valioso que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias por eso, y vamos a reproducir un video porque creo que visualmente también nos permite ver este ejercicio y complementa lo que vamos a el conversatorio que vamos a tener en adelante. Entonces, corre el video, por favor. En Ayacucho, desde hace más de 30 años, en la comunidad de Ixpiachta, venimos construyendo lagunas de agua de lluvia en vasos naturales. Para nosotras, el agua es una persona, es madre que nos cría, y nosotros, como buenos hijos, hijas y hermanas del agua, también vivimos para criarla. Criando, hemos hecho agua donde ya no había agua. Antes de iniciar con la En Ayacucho, desde hace más de 30 años, en la comunidad de Ixpiachta, venimos construyendo lagunas de agua de lluvia en vasos naturales. Para nosotras, el agua es una persona, es madre que nos cría,
Y nosotros, como buenos hijos, hijas y hermanas del agua, también vivimos para criarla. Criando, hemos hecho agua donde ya no había agua. Antes de iniciar con la construcción de las lagunas, tenemos que pedir el consentimiento de los taitahuamanes, ofreciendo rituales de rogamiento, tocando y cantando para el agua y Pachamama. Taitainti, Mamaquilla, Mamayaku, Apu Suyukuna. Chasqui como Ekuya, nuestra voluntad de los jóvenes extensionistas. Para estabilizar las lagunas y los nuevos puquiales generados, sembramos las plantas madres del agua, como putaja, lachuj y otros para que no se sequen. Gracias a estas lagunas, el paisaje y nuestro pueblo se ha convertido en Yachapajyajta, un territorio que inspira las ganas de vivir. Generamos agua dulce, han aparecido nuevos tipos de aves, el suelo se mantiene siempre húmedo, hay pastos, leche, carne y mejores ingresos económicos. Las aguas que nacen de los puquiales han formado y embellecido pachas o cataratas como la Rujruja, un lugar mágico que hace emerger saber en los músicos. Con los saberes de siempre, hacemos que todos tengamos agua, porque somos criadores del agua antes que usuarios del agua. Es el legado de nuestros ancestros que mantenemos vigente hasta hoy, no solo para tener agua en cantidad y calidad, sino para salvar el planeta. Bueno, eso es parte también como para visualizarlo de mejor manera, y frente a eso veníamos hablando, Magdalena, hace un rato en la mañana cuando te contaba cuáles habían sido mis impresiones, y planteamos precisamente que en nuestras comunidades indígenas, yo de Colombia, tú de Perú, pasa que muchas de estas prácticas se sustentan con una visión cosmogónica, que muchas veces se intenta explicar que hay padres sagrados que están presentes en nuestras prácticas. Y yo quisiera preguntarte precisamente en este proceso, ¿cómo ha sido el reto de vincular estas prácticas ancestrales dentro de la recuperación, crianza del agua? Sí, cuando en los principios de los años 90, yo y mi hermana Marcela retornamos ingenieras tan nuevas, mi comunidad nos plantea de que no hay agua. Bombeemos agua desde el río Pampas, que está a 2.700 a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Una cosa imposible. Entonces, eso es la mirada racional e inmediata. Al hombre siempre nos gana la visión utilitaria y la inmediatez. Pero desde eso es el ángulo, digamos, eso es la ventana y la otra entrada, digamos. Pero desde la cosmovisión andina, en este caso, es que esos son muy lejanos. O sea, hay un tiempo que está acá, lo que ya hemos transcurrido. O sea, hay una manera diferente de estar y vivir en el mundo. Entonces, en esa propuesta de solución rápida y inmediata y muy mecánica, bombeando el agua, prácticamente colocamos la cosmovisión que tiene la gente, el poblador mismo, ¿no? De ver al agua, en este caso, como persona, y no solo como ser vivo, sino como persona, y todavía con sus cualidades, como mujer, o como sapo o como culebra, ¿no? Entonces, eso es
poner en valor la cosmovisión por delante de todo, porque nosotros los quechua decimos, tenemos dos pies. Si bien es cierto, ya somos profesionales y hemos pasado por ese tamiz de ver las cosas desde el ángulo de la técnica, decimos, tengo dos pies. Tengo que estar bien anclada en mi cultura para patear bien, pero también soy ingeniera y debo saber también patear con el otro pie, pero siempre bien parada en lo que es mi cosmovisión, de ver las cosas de manera horizontal, yo como profesional, yo como hombre o como persona o como mujer, eso prevalece en esta experiencia de crianza del agua, ¿no? Y yo veo que hay algo muy valioso y es que muchas veces para comunidades indígenas vienen técnicos foráneos, no conocen de cerca la comunidad y para ellos la dimensión espiritual cosmogónica es tan extraña que es ajeno y no entra ni siquiera dentro de las dimensiones de evaluación, impacto y estructuración de un proyecto. Es un tema, no solamente desconocen, sino que incluso catalogan como un tema arcaico, como un signo de atraso para que tu comunidad avance, mejore, desarrolle. A un lado tienes que pisar ese atraso, ese tema cultural que no te permite superar, cuando se trata en realidad de lo contrario, es poner esa cosmovisión viva en el niño, va a pensar 1000 veces para ser asesino o para delinquir. Va a pensar 1000 veces antes que delinquir si es que ese niño está bien cuidado, bien criado en su propia cultura. Eso es lo que pasa cuando estás dentro de tu cosmovisión. Y te quiero contar algo para, digamos, ejemplificar eso. Yo estuve de traductora, estábamos presentando un proyecto de energía solar, que es además dentro de la Sierra Nevada, que es mi territorio, el proyecto más grande realizado en América Latina con población indígena para producir energía solar. Y estuvimos en ONU, en las instalaciones de ONU en Nueva York, y estaban socializando, yo estaba traduciendo, y recuerdo que hubo una pregunta frente al estudio de impactos del proyecto en la comunidad, y alguien dijo, este proyecto está tan completo que hemos hecho, de hecho, una evaluación de impacto espiritual. Y quienes estaban ahí se rieron porque pensaron que era un chiste, como, qué chistoso que hasta, digamos, que es tan completo que evalúa el impacto espiritual, y quien presentaba dice, no, es en serio, es tan importante que es un documento de incluso 100 páginas donde se evalúa qué implicaría que una instalación de un panel en un punto sagrado y además geográficamente situado podría afectar de manera importante a la comunidad. Y no solo a la comunidad, ¿no? Desde la comunidad indígena originario, no importa los sentimientos o el bienestar del hombre, interesa el bienestar de todos. Solo así nosotros hablamos del sumas causa y del vivir bonito. No interesa de que tenga 100, 200 lagunas, ¿no? En caso nosotros tenemos casi ya cerca de 200 lagunas. No interesa tanto eso, sino que interesa el bienestar, el sumas causa del agua. ¿Y qué es el sumas causa del agua? El estar contento, ¿no? Acá. Es como yo veo que el agua que hemos creado está contenta, está en su sumas causa. Entonces, hay una mirada más allá de lo que ocurre acá, ¿no? Entonces, eso es el tema espiritual. Entonces, te acercas a la laguna y esa laguna te responde. Conversa contigo la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿y cómo te responde? Se molesta. ¿Y cómo se molesta? Empieza a botar las burbujas, ¿no? Está resplandeciendo. En quechua es más bonito y fácil de explicar. Birbiriachkan decimos, ¿no? Entonces, no es una agua estancada y tiene color, ¿no? Es agua cristalina, fluye cantando, silbando. Eso no interesa en la técnica. Al ingeniero le decimos, ingeniero, no hagas que el canal quede sin nada, porque lo hacen limpiar para el uso eficiente del agua las plantitas, las piedritas. Y entonces el comunero dice, ingeniero, si sacas esa piedra, mi agua ya no va a silbar, o sea, ya no va a fluir silbando.
no lo saques esa piedra. Pero es que esa piedra obstaculiza el paso del agua y eso genera la pérdida. No saques ujururu. Ujururu es una planta que ¿cómo diríamos? Ayuda al agua a purificarse, porque también en la naturaleza el agua se contamina con heces de los animales silvestres, domésticos. Entonces, donde aparece la ortiga y donde aparece el ujururu, es un indicador de que el agua no está tan bien, ¿no? Entonces, si eso lo limpias, ¿cómo le va a ayudar a limpiarse, a regenerarse al agua? Entonces, el ujururu, el raquiraqui, el circe, etcétera, el berros mismo, ayuda al agua. O sea, tiene objetivo cada planta, cada cosa que está en laguna o en canal. Eso, desde nuestra mirada racional, técnica, a veces sobra. Entonces, eso es el sumas causa, o eso es el monitoreo. Para nosotros también decimos, hacemos ese monitoreo espiritual, porque si no, ¿de qué vale de que el hombre, como la niña decía, en un territorio, causapas, richapas, llacta, yachapas, llacta, un territorio que inspira las ganas de vivir? Es que todo infunde energía, pero una energía vital, saludable, ¿no? Entonces, eso también es para los quechuas de allá el indicador de que es todo ecológico, es todo sano y todo está contento, ¿no? Bueno, se me ocurren mil cosas, ¿no? Pero yo también quiero darle espacio al público. Tenemos poco tiempo, lastimosamente. Sin embargo, quienes tengan una pregunta, adelante, porque parte también la intención es escucharles las impresiones, las preguntas que tengan. Muchas gracias, Magdalena, por tu presentación. Fue demasiado inspiradora. Creo que la más valiosa que hemos visto hasta el día de hoy. Así que primero te agradezco un montón. Mi pregunta va hacia cómo podemos nosotros ayudarlos a ustedes a que su voz sea escuchada, a que sus vivencias, su conocimiento y su sabiduría sea valorada en el mundo y sea en realidad la solución para poder ayudar al planeta. ¿Cómo nos ayudan? Haciendo fluir nada más estas experiencias, ¿no? Porque en los principios esta experiencia causaba mucha risa en el mundo académico. Nos decía, oye, ingeniera, a los niños nomás se cría, ¿no? A lo más se cría a los animalitos tiernos, pero al agua no se cría, al agua se maneja, ¿no? Diferencias entre lo que es lana y fibra. Entonces, de ese tiempo a ahora, prácticamente esas personas escépticas, reacias al cambio, ahora también son criadores del agua, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, eso, ¿cómo lo hemos hecho, no? Esta voz invisible que nunca ha sido tomada en cuenta, prácticamente compartiendo y compartiendo. Yo con muchas ganas de mi organización me mandaron, de mi pueblo me mandaron para compartir acá, porque de estos 100 o 50 personas habrá uno o dos, no para llevar esta experiencia, sino para decir, oye, hay otras maneras de vivir en el mundo, ¿no? Y esas otras maneras de vivir en el mundo hay que hacer florecer en cualquier punto de nuestro planeta, ¿no? Nada más sería, y gracias. No, gracias a ti. Muchas, muchas gracias. Bueno, nos quedan 3 minutos. Creo que hay posibilidad de alguna otra pregunta. Que no se la guarden, que este es el espacio. Buenas tardes, ¿qué tal? Quería agradecerte porque soy peruana y hace 3 años que ya vengo viviendo acá en Barcelona. Actualmente trabajo en el rubro de las ciudades inteligentes y el tema de tecnología que prevalece. Gracias por compartir y traer Perú aquí, que
ya después de 3 años viviendo y habiendo conocido diferentes ciudades aquí en Europa, pues puedo dar fe de que por más que podamos tener muchas tecnologías a la par, podamos seguir conociendo y a nivel de innovación y creciendo académicamente, al final la parte de entender a la naturaleza que tenemos y entender al ser humano, cómo podemos trabajar en equipo al final, es lo que de verdad va a hacer que podamos salir de la crisis, ¿no?, en la que estamos. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a Fixing the Future por organizar este tipo de espacios. Yo creo que eso también es una forma de generar soluciones. En eso estábamos de acuerdo. Que nos hayan invitado precisamente a socializar este espacio es también abrir la posibilidad de que estas otras cosas que están pasando en nuestros países y liderados por comunidades indígenas son absolutamente valiosas y que vale la pena empezar a socializarlos, a escucharlos y a replicarlos. Bueno, esas son mis palabras de cierre. Yo creo que también. Sí, yo también quiero agradecer a los que nos invitaron a este evento y a cada uno de ustedes también por escuchar y que nada, ¿no? Solamente empecemos a conversar con la naturaleza. La naturaleza sigue hablando. Lo que pasa es que nosotras le hemos hecho mudos. Ya no le escuchamos. Eso es el futuro que nos espera, ¿no? Hay que dar su lugar a ellos, sin importar de que sirva o no sirva al hombre, porque esa es la que nos ha ganado. Nosotros creemos que hacer un reservorio, hacer esos megaproyectos, que de hecho cuestan mucho, ya no tomamos en valor lo que hacen nuestras comunidades. Y también las comunidades originarias creen que lo que hacen no vale. Eso es lo que está pasando. Pero tú dices, esto es lo que hacemos, prácticamente en ninguna parte del mundo lo hacen, o es que saben, han dejado de hacer, se han olvidado, ellos también recobran esa fuerza y empiezan a trabajar como lo que han hecho en mi comunidad. En mi comunidad, para hacer subir agua a esa parte alta, ciertamente como ellos nos plantearon hace más de 30 años, sería bombeando nada más el río Pampas. Pero bombear 2.000 metros necesitamos recursos y una tecnología tan eficiente, ¿no? Pero esta laguna no cuesta ni siquiera 100.000 soles. Diríamos, ni siquiera es 10.000 euros. Cada laguna nos cuesta, las más chiquitas incluso nos cuesta 5.000 soles, valorando el trabajo de la comunidad. Con los millones que hacen una represa con 7 millones, 8 millones, 10 millones, haríamos 1.000 lagunas, pero así holgadamente. Y eso, a veces la corrupción, a veces la superioridad del profesional y de nuestros políticos, de nuestras autoridades, no permite hacer. Pese a que a nivel de Perú hemos escalado con mucha fuerza como política pública. Pese a eso, hay todavía gente que queda escéptica. Muchísimas gracias nuevamente y que la madre naturaleza siga viviendo. Wow. Muchísimas gracias a ti, Magdalena.